este sexto congreso. Probablemente ya se ha realizado la parte más complicada, que es inaugurarlo, una inauguración solemne como la que hemos tenido. El avión ha despegado correctamente, esto es una muy buena noticia, pero llevamos unos minutos de retraso y tenemos que aterrizar a la hora convenida. Así que esto va a ser algo complicado si mantenemos muchas conversaciones, incluso si tenemos intervenciones muy largas. Así que les pido a todos ustedes, por favor, en primer lugar, colaboración para que podamos comenzar la sesión que vamos a realizar en estos momentos y, en segundo lugar, las intervenciones forzosamente tienen que ser breves en este sentido para favorecer esta conversación y este diálogo. Aquí en esta sala están representadas y representados muchos países, muchas regiones del mundo que bien conocen la importancia de cuidar la biodiversidad en tiempos de serias amenazas para todos. Vamos a retomar nuestro programa con la sesión A. Damos la bienvenida a los integrantes de la mesa cuyo tema central es la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Y antes de presentarles a nuestros distinguidos ponentes en la mesa, quiero recordarles, por favor, la dinámica de las sesiones. En primer lugar, interviene el moderador. A continuación, los ponentes van a presentar y van a comentar y van a defender cada una de sus posiciones. Después, el replicante va a responder a los ponentes. Y, por último, el relator será quien informe de la sesión y exponga las conclusiones finales que se van a incorporar en la sesión final de este sexto congreso. En cada una de las sesiones, si hay tiempo suficiente, se va a producir un debate. Pueden solicitar participar en ese debate pulsando el botón del micrófono que tienen más cercano a su puesto. Así estarán ustedes solicitando el turno de palabra. Quiero solicitarles de nuevo intervenciones breves, por favor. Damos la bienvenida a los integrantes de la mesa, a quienes voy a presentar en el mismo orden en el que van a realizar sus intervenciones. Nos acompañan en esta mañana la excelentísima señora Olga Sobgiria, magistrada del Tribunal Constitucional de Ucrania, quien va a actuar como moderadora de esta sesión. Nos acompaña también el excelentísimo señor Marco D'Alberti, magistrado del Tribunal Constitucional de Italia, primer ponente de esta sesión. También la excelentísima señora Mandisa Maya, presidenta del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, segunda ponente de la sesión A. El excelentísimo señor don César Tolosa Triviño, magistrado del Tribunal Constitucional del Reino de España, que va a actuar como replicante en esta sesión A. Y también está con nosotros en la mesa la excelentísima señora Laurinda Jacinto Prazeres, presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, quien va a ejercer como relatora. Comienza la sesión. Muchísimas gracias, estimados colegas. Estamos listos para iniciar nuestra sesión. Estimados participantes del sexto Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, estimados colegas, todos los presentes y nuestros oyentes de diferentes partes del mundo. Agradezco a los organizadores del Congreso y a todos aquellos cuyo titánico esfuerzo nos ha permitido reunirnos en el corazón de España. Me llamo Olga Sobgiria, soy la magistrada del Tribunal Constitucional de Ucrania y hoy también soy la moderadora de la sesión A. Hoy nuestro objetivo no es solo intercambiar ideas interesantes y relevantes sobre los derechos humanos de las generaciones futuras. La tierra misma, sin fronteras estatales, la naturaleza misma nos ha reunido en esta sala para fortalecer la cooperación internacional y encontrar juntos los instrumentos jurídicos para un futuro feliz común. Por lo tanto, me complace enormemente darles la bienvenida a la primera sesión dedicada a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Me centraré en las cuestiones principales de la regulación jurídica internacional en el ámbito de la protección del medio ambiente.
La comunidad internacional lleva más de una década uniendo esfuerzos en torno al derecho a vivir en un entorno propicio para la salud y el bienestar. Así, en 1978, durante el 23º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la humanidad llamó la atención sobre el rápido cambio del mundo y la rápida actividad humana que está provocando cambios significativos en el medio ambiente. A su vez, esos cambios afectan la vida de las personas, en particular su ejercicio de los derechos humanos fundamentales. El primer intento de involucrar a la humanidad y a los gobiernos del mundo en la solución práctica de los problemas ambientales globales, así como la primera mención del derecho a un medio ambiente sano, se asocian con la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Declaración de Estocolmo de 1972. Uno de los mayores eventos de la historia dedicado a la cooperación internacional en materia de protección ambiental fue la llamada Cumbre de la Tierra y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, adoptada en 1992. En esa conferencia, los estados acordaron que los asuntos relacionados con la protección ambiental debían combinarse con el desarrollo social y económico, ya que están estrechamente interrelacionados. En 1998 se firmó la Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Convención de Aarhus. En 2015, los esfuerzos globales se centraron en la lucha contra el calentamiento global, lo que culminó con la firma del Acuerdo Climático de París. Es importante considerar que muchos documentos internacionales relacionados con cuestiones ambientales pertenecen al derecho indicativo. Por el contrario, las obligaciones ambientales de los estados, de conformidad con las constituciones nacionales, así como el control constitucional sobre su implementación, son requisitos previos importantes para la efectiva implementación del derecho a un medio ambiente sano. Ahora quisiera decir algunas palabras sobre la dimensión constitucional de los derechos ambientales. Hoy en día, más de 100 estados han consagrado el derecho humano a un medio ambiente seguro o saludable en sus constituciones. Así, la Constitución de Ucrania consagra 2 derechos ambientales que reflejan el enfoque jurídico internacional para regular el ámbito de la protección ambiental: el derecho a un medio ambiente seguro para la vida y la salud y el derecho a acceder a la información sobre el estado del medio ambiente. Además, la Constitución de Ucrania determina que las obligaciones del Estado son garantizar la seguridad ambiental y mantener el equilibrio ecológico en el territorio de Ucrania, así como superar las consecuencias del desastre de Chernóbil, una catástrofe de escala planetaria. El tema de la sesión de hoy está especialmente relacionado con las consecuencias ambientales negativas que causan los conflictos armados. En diciembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución Protección del Medio Ambiente en el contexto de los conflictos armados. El preámbulo de esta resolución reconoce que las consecuencias ambientales de los conflictos armados pueden ser graves y tener el potencial de exacerbar problemas ambientales globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Uno de los conflictos armados más terribles en cuanto a consecuencias negativas para los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular es la guerra por la independencia de Ucrania, que comenzó en febrero de 2014 y alcanzó su máxima expresión a ojos del mundo en febrero de 2022. Esa guerra no solo ha destruido y sigue destruyendo ciudades, y se ha cobrado y sigue cobrando un gran número de vidas humanas, sino que también es catastrófica para el medio ambiente. Bosques y campos han sido quemados, algunas especies animales y vegetales están al borde de la extinción, y el suelo y el agua están contaminados. Una enorme amenaza de radiación se cierne sobre el mundo asociado a la toma de la central nuclear de Zaporizhia por parte de la Federación Rusa. Durante los años de intensos combates en Ucrania se han minado cerca de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra y agua, lo que representa aproximadamente
el 25% de la superficie total de Ucrania. Expertos de la ONU afirman que Ucrania es uno de los países más minados del mundo, con más de 1 millón de minas ya diseminadas por todo su territorio. La destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka en junio de 2023 por parte de Rusia fue un verdadero ecocidio. El embalse de Kakhovka abastecía de agua potable a más de 700.000 personas en el sur de Ucrania y casi 80 asentamientos se inundaron como consecuencia del ataque terrorista. Entre los graves daños ambientales a largo plazo se encuentran la pérdida de agua de riego para las explotaciones agrícolas y la desecación del paisaje, la pérdida de servicios de abastecimiento del agua y saneamiento en los asentamientos, problemas de salud debidos al cólera y otras enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, la pérdida masiva de hábitats, la degradación a largo plazo de los ecosistemas y la reducción de las especies acuáticas y la biodiversidad. El bombardeo ruso de la central hidroeléctrica de Kakhovka no es solo un crimen contra el medio ambiente, sino un crimen contra la seguridad de toda la humanidad y el derecho internacional. Cada uno de nosotros debe ser consciente de que el ecocidio en Ucrania, así como las consecuencias de otros desastres ambientales, trascienden con creces las fronteras nacionales. También quiero decir algunas palabras sobre el derecho a un medio ambiente sano en los procedimientos constitucionales. En pocas palabras, quisiera resumir los enfoques para garantizar y proteger el derecho a un medio ambiente sano en los procedimientos constitucionales. Por lo tanto, si la política estatal puede guiarse por consideraciones de beneficios económicos actuales, para los tribunales constitucionales los derechos humanos tienen mayor peso que la voz del electorado. Además, los derechos ambientales son una estrategia para toda la humanidad, no la táctica de cada Estado. Un análisis de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección ambiental nos permite identificar 3 características clave de los derechos ambientales. En primer lugar, este es el enfoque de la protección de los derechos ambientales no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. En segundo lugar, el derecho a un medio ambiente sano está estrechamente interrelacionado con otros derechos humanos, ya que el aire, el agua y la tierra limpios son necesarios para la existencia misma de una persona. En tercer lugar, para lograr el desarrollo sostenible, la protección ambiental debe ser parte integral del proceso del desarrollo de Estado. Así, como personas, nos esforzamos por vivir en un entorno seguro y saludable. Sin embargo, como representantes de los tribunales constitucionales, estamos obligados no solo por un deber moral, sino también judicial, a dejar un mundo en el que las generaciones futuras pueden vivir con dignidad y libertad. Por ello, hoy en día, la función de los tribunales constitucionales es garantizar el derecho de las generaciones futuras a ser escuchadas. La preservación del medio ambiente y el futuro ecológicamente sostenible de toda la humanidad dependen de la eficacia de los tribunales constitucionales actuales. Espero sinceramente que las graves y masivas violaciones de los derechos ambientales cometidas por la Federación Rusa, causadas por la guerra de independencia de Ucrania, se reflejen en el comunicado final del Sexto Congreso. Las consecuencias ambientales negativas de la guerra trascienden las fronteras estatales de Ucrania y tendrán un impacto significativo en la situación ambiental mundial en el futuro. Por ello, la solidaridad de los estados que comparten valores democráticos al condenar la agresión de la Federación Rusa no es solo una cuestión de justicia ambiental, sino también de preocupación de los derechos humanos de las generaciones futuras. Los congresos de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional se distinguen por la participación de jueces de diferentes grupos regionales y lingüísticos. En esta sesión, la región europea está representada por 2 destacados participantes del Congreso, señor Marco de Alberti, el magistrado del Tribunal Constitucional de Italia, y señor Tolosa Triviño, el magistrado del Tribunal Constitucional de España.
Los representantes de la región africana son la presidenta del Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica, señora Mandisa Maya, y la presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, señora Laurinda Jacinto Praceres. Antes de dar la palabra a nuestro primer ponente, quisiera destacar la experiencia italiana. La tradición constitucional de protección de los derechos ambientales en Italia es muy rica y el Tribunal Constitucional italiano ha interpretado el medio ambiente desde el siglo pasado como un derecho fundamental del individuo y un interés fundamental de la sociedad en su conjunto. Con la adopción de las últimas enmiendas constitucionales, la protección del medio ambiente se menciona explícitamente como uno de los principios fundamentales de la Constitución, y la República protege el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas en beneficio de las generaciones futuras. Seguiría admirando los enfoques progresistas del Tribunal Constitucional italiano en cuanto a la protección y el ejercicio de los derechos medioambientales. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de escuchar la experiencia nacional de nuestro primer ponente. Con gran placer cedo la palabra al magistrado del Tribunal Constitucional de Italia, señor Marco De Alberti. Por favor. Many thanks, Chair, and thank you for the kind words on the Italian Constitutional Court. It's a great honor to be here. Over the last half-century, international environmental law has hugely expanded. Supranational laws, as European Union law, have increased. Many constitutions contain norms on the environment. National statutes have multiplied. Constitutional courts act within this broad context. This speech will concisely underline the main features of these laws and the role played by constitutional court, particularly the Italian court. Final remarks will follow. A first feature of international environmental law is that it often lays down binding and science-based obligations for the states. For example, the norm of the Paris Agreement of 2015 that establishes to hold the increasing global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels is founded on scientific evidence. A second feature is public participation in decision-making processes in accordance with the trend established long ago. The Convention of Aarhus has been mentioned. Finally, the principle of intergenerational equity has been often reaffirmed. This is the main topic of this conference, and I will come back to it. As for the European Union, the European Climate Law of 2021 confirms the Paris Agreement reduction target of greenhouse gases, but renders it more rigorous, establishing intermediate deadlines for reduction in view of climate neutrality in 2050. European Union law, in addition, pays the utmost importance to nature-based solutions, mainly thanks to the Regulation on Nature Restoration 2024, with the aim of restoring degraded ecosystems. Among these solutions are carbon capture, re-wetting of peatlands, restoration of forests. Nature-based solutions are more respectful to the landscape than
wind turbines or solar plants, all these measures should be coordinated. Many constitutions promote environmental protection. Just a few examples. In Latin America, a land very rich in natural resources, there has been a true wave of environmental constitutionalism. In Europe, the German constitution establishes that the state shall protect the, quote, natural foundations of life, mindful also of its responsibility towards future generations. The Italian constitution lays down, you've kindly mentioned it, that the Republic protects, quote, the environment, biodiversity and ecosystems also in the interests of future generations. Moving on to the Italian Constitutional Court, I will very concisely examine three features of its judgments. First, the court, since the 1980s, has emphasized the importance of environmental protection in the interest of present and future generations. The context in which this decision came out is significant. Let me say a couple of words on this. Social sciences had stressed the necessity of strongly protecting the commons, goods belonging to the whole of mankind and indispensable for human survival. Among them, environmental goods, such as forests or seas, were deemed to need protection in the present and future. This context influenced the court in its judgments on waters, renewable energies, collective properties. Second, the Constitution establishes that the state has exclusive legislative competence on environmental protection. The court has considered this competence of the state as horizontal and possibly interfering with regional statutes on matters of regional competence, such as health or fishing. Regions can enhance the level of protection guaranteed by state legislation when the latter, the state legislation, provides for a minimum standard of safeguard. Therefore, environmental defense can increase. Third, a balance is needed between the construction of infrastructures for renewable energy, like solar panels or wind turbines, and the use of nature-based solutions, such as restoration of ecosystems. On the one hand, the court held that there is a principle of maximum diffusion of renewables to reduce the dependence on fossil fuels. On the other hand, the court underlined the importance of preserving natural habitats. Construction of plants for renewable energy shall be presumed to be in the overriding public interest. Nevertheless, member states may restrict this presumption in justified circumstances to parts of their territory and to certain technologies. Thus, favor for renewable energy plants can be lessened, for example, in case of construction of these plants
in national and regional parks. Final remarks. The Italian Constitutional Court, like other courts, takes environmental protection seriously. But each constitutional court only has a national impact, while environmental protection is a global issue. As for the global level, the International Court of Justice, in its advisory opinion of July 2025, held that climate change treaties establish binding obligation for states parties, and that some binding obligations stem from customary international law. Nevertheless, states do not act the same way everywhere. Poorer countries still need low-cost energy based on fossil fuels. Some developed countries, too, still demand coal energy to support their growth. Therefore, implementation gaps persist. How can we fill these gaps? International environmental law is obviously part of international law. However, it is peculiar because it responds to the interests of the international community as a collective, not only states, but innumerable non-state actors, such as non-governmental organizations, indigenous peoples, and undertakings. Non-state actors can play an important role in implementing the rules. For instance, relevant pro-environment initiatives launched by non-profit foundations are expanding. In addition, environmental law needs general compliance in the whole world. Everyone should be aware that the Amazonian deforestation or the loss of wetlands occurring in a faraway place can affect the entire planet in terms of serious climate risks. This awareness can help promote general compliance and cooperation. But to conclude, let me come back to constitutional courts. If each court only operates within its state, this world community of courts, where we are now, can hopefully play a relevant global role for the destiny of environmental protection. Many thanks. Agradezco al estimado señor Marco de Alberti por compartir la valiosa experiencia del sistema constitucional italiano. Estoy seguro de que esos enfoques progresistas se convertirán en directrices para los tribunales constitucionales de aquellos estados que apenas comienzan a desarrollar la práctica de garantizar y proteger los derechos ambientales. Nuestra siguiente ponente es la estimada señora Mandisa Maya, presidenta del Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica. Según algunos académicos, el sistema africano de derechos humanos establece el reconocimiento más claro del derecho a un medio ambiente sano. La Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos menciona este derecho como un derecho colectivo. Todos los pueblos tienen derecho a un medio ambiente generalmente satisfactorio que propicie su desarrollo. La experiencia de Sudáfrica en la garantía y protección de los derechos ambientales en procedimientos constitucionales es interesante y fascinante. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar de nuestra próxima ponente. Así pues, estimada señora Mandisa Maya, me complace darle la palabra. Thank you very much, Madam Chair, and good day, Excellencies and distinguished colleagues.
I am Mandisa Maya, the Chief Justice of the Republic of South Africa. Madam Chair, please allow me to first thank the Supreme Court of Spain, the government of Spain, and the WCCJ for putting together this wonderful Congress. We are honored by the invitation. Environmental protection is a universal commitment involving individuals, organizations, and governments. It encompasses two main approaches, preservation and conservation. Preservation aims to keep ecosystems, wildlife, and natural areas untouched by human interference to maintain their ecological integrity for future generations, while conservation strives for sustainable balance, managing resources responsibly to meet current needs without compromising the environmental's ability to support future life. Both approaches are critical to safeguard the health and well-being of the planet and its inhabitants, and help to maintain ecological balance, prevent the extinction of species, and mitigate the long-term impacts of climate change. Essentially, environmental protection at its core recognizes that while the environment provides a magnitude of essential resources and services, it is not inexhaustible. Disregarding these ecological limits not only jeopardizes environmental integrity, but also poses significant social and economic risks, which include food and economic insecurity, health problems, and even conflict over scarce resources. Around the world, the environmental crisis is accelerating. Forests are rapidly diminishing, oceans are warming, biodiversity is declining at an alarming rate, and air pollution continues to choke many of the world's main urban centers. Despite decades of international treaties and environmental commitments, our collective patterns of production and consumption remain unsustainable, pushing the planet beyond its ecological boundaries. Scientists warn that humanity is now facing a code red situation. The impacts of climate change are intensifying, with extreme weather events and natural disasters becoming more frequent, severe, and deadly. Critically, it is the least developed countries and the most vulnerable populations within them that bear the greatest burden, despite contributing the least to the crisis. This stark inequity underscores the urgent need for legally binding commitments and equitable climate action. Building on this imperative, it becomes essential to examine how nations across the globe have responded within their own legal systems to the preservation of natural resources and the environment. By exploring the constitutional, statutory, and judicial mechanisms employed by different countries, we gain insight into the evolving landscape of environmental jurisprudence. In response to the WCCJ's questionnaire, 18 African states submitted responses. Of these, 16 countries' constitutions enshrine protection of persons' environmental rights and impose to different extents affirmative duties on the state to preserve natural resources and the environment. States such as Mauritania and Mauritius do not provide explicit constitutional protection. My country, South Africa's legal framework for environmental protection is recognized as highly progressive, grounded firmly on Section 24 of its Constitution, which guarantees everyone a right to an environment that is not harmful to health or well-being, and places a positive obligation on the state and private actors to take reasonable legislative and other measures to prevent pollution, secure ecologically sustainable development, and promote conservation. This right is given life through a number of environmental statutes which give effect to these values in practice. In North America, the Canadian Constitution, in the Canadian chapter of rights and freedoms, protects fundamental rights, including life, liberty, and security, but it does not explicitly impose positive obligations on the state for environmental protection and relies more on legislative measures and judicial interpretation within a constitutional framework that protects broad rights but does not explicitly guarantee environmental protection. Down south, Mexico's constitution, in contrast, explicitly imposes positive obligations on the state to protect natural resources and the environment.
and guarantees the right of every person to a healthy environment and mandates the state to ensure this right. The Supreme Court of Mexico has interpreted these provisions broadly, emphasizing principles like progressivity, non-regression, precaution, and intergenerational equity. So Mexico enshrines environmental protection as a fundamental right with positive state obligations and a judiciary actively enforcing wide access to environmental justice. These two countries represent two distinct but complementary environmental constitutional models. Brazil's federal constitution of 1988 explicitly declares that everyone has the right to an ecologically balanced environment and recognizes such an environment as a public good essential to a healthy quality of life. This provision imposes direct and enforceable obligations on both the state and society to defend and preserve the environment for present and future generations. Suriname's constitution recognizes natural resources as national property and mandates their sustainable use for development. Its constitutional legal framework is evolving and balances resource use with ecological preservation and social justice. Similarly, Peru's constitution, which guarantees the right to a balanced environment and imposes positive state duties for conservation and prevention, and its constitutional court actively enforces environmental rights and has handed down significant rulings on pollution and water contamination, cases affecting vulnerable communities. Looking at a snapshot in Asia and the Middle East, India's constitution, although it does not explicitly guarantee a right to the environment, imposes strong obligations on the state and citizens to protect it. The Supreme Court of India has interpreted the right of life to include a clean and healthy environment. Iraq has a robust legal framework to this end and affords environmental protection through its constitution, which guarantees environmental protection and biodiversity, and outlines shared federal and regional management of oil and gas resources. The constitutions of other countries in that region, such as South Korea, Mongolia, Turkey, and Pakistan, affirm the right to a healthy environment and establish environmental protection as both a state responsibility and a sacred duty of citizens. In a majority of European countries, positive obligations are imposed on the state for environmental protection, primarily formalized through constitutional provisions. These obligations are framed either as an explicit state duty, for example, in Germany in Article 20A and in Poland in Article 74, subsection 2, or as a fundamental right to a healthy environment guaranteed to citizens, such as in France, Romania, Belgium, and Ukraine. The Danish constitution does not include a specific provision on environmental protection and does not impose positive obligations on the Danish state regarding safeguarding the environment. But the European Convention on Human Rights is incorporated into Danish law and obliges Denmark to protect human rights, including in respect of environmental matters. A central feature across most of these jurisdictions is the requirement of intergenerational equity, which mandates state action that protects resources and the climate for future generations, and the constitutional recognition of these obligations varies in scope from country to country. As to who is responsible to give effect to these constitutional imperatives, the WCCJ questionnaire responses reveal that the varying legal systems differ regarding who is entitled to bring these actions before the courts. But a growing trend favors broad access to justice in defense of natural resources. Most jurisdictions grant both state and non-state actors, including public institutions, individual citizens, and non-governmental organizations, legal standing to enforce environmental rights before courts. However, the degree of access to justice varies. In essence, while some states tethered standing to proof of personal harm, there is growing recognition that environmental protection transcends individual interests. On court decisions concerning hazardous substances, waste, and climate change, there have been landmark court judgments that illustrate the environmental legal landscape.
For example, in South Africa, the landmark Deadly Air decision concerned a case where the government delayed implementing regulations that sought to enforce the plan of reducing pollution and protect residents' health in a high-felt priority area with dangerously high levels of air pollution exceeding national standards. This failure led to ongoing harmful pollution, which impacted the health and well-being of the community, prompting environmental groups to take legal action to compel the government to fulfill its constitutional and statutory duties to improve air quality. The South African Supreme Court of Appeal affirmed the constitutional right to clean air and condemned government inaction, thereby exposing unequal environmental harm borne disproportionately by poor and marginalized communities. Other important cases have followed, and all these cases place environmental law within a broader constitutional framework that links ecological protection to land reform, equality, and social justice, emphasizing that through environmental governance must give voice to the communities who live on and depend upon the land. Across the African continent, most apex courts have not yet adjudicated cases involving the production or disposal of hazardous substances or waste. In similar vein, most African countries reported no judgments or pending cases explicitly concerning climate change. Mauritius is an exception, with several recent rulings explicitly referencing climate change considerations. In South America, Mexico's laws specifically regulate hazardous substances and waste management, with Supreme Court rulings affirming the responsibilities of federal, state, and municipal authorities. Environmental disasters such as the 2014 copper sulfate spill in the Bacanuchi River have prompted extensive litigation and remedial obligations. In Suriname, the relatively new Constitutional Court has not yet ruled on environmental matters, but courts there have blocked large agricultural expansions threatening indigenous and maroon lands and have further adjudicated key environmental challenges, which include mining pollution and indigenous land rights. The Constitutional Court of Indonesia in 2024 ruled a hazardous waste law conditionally unconstitutional due to legal uncertainty and allowed permit holders to operate during review. Though climate change is not explicitly addressed, the court ensures environmental laws align with constitutional principles. In key rulings before the Constitutional Court of Korea, the court has affirmed the state duties to protect the environment and its citizens in matters involving radiation exposure and toxic humidifier disinfectants, the latter prompting a special law to support victims. European courts addressing hazardous substances or waste that cannot be safely managed often confront intergenerational equity. France, for example, emphasized preserving future generations' freedom of choice in radioactive waste disposal. Germany struck down a nuclear fuel tax due to legislative competence, not waste management. Poland, Ukraine, Romania, the Netherlands, Denmark, and Slovenia have issued no direct rulings on unmanageable hazardous substances, though Romania emphasizing state duties and the Netherlands recognizes civil class actions for environmental harm. Denmark reports no relevant cases. The Slovenia's Constitutional Court has yet to decide cases explicitly on hazardous substance production. In the broader international stage, the protection of the environment and preservation of natural resources traverses geographic boundaries. Polluted air, rising seas, deforestation, and the overexploitation of natural resources extend beyond the jurisdiction of any single state and demand transnational legal dialogue, deeper comparative engagement, and harmonized frameworks of accountability and enforcement. In conclusion, across the world, courts have increasingly recognized their role in addressing climate change through landmark rulings. Nations are responding in diverse ways, and while others do so through constitutional mandates, others do so through legislative frameworks.
It is, however, evident that we are all united in the pursuit of safeguarding our planet. What was once a secondary issue has now become a core element of the relationship between states and their citizens. Environmental protection is no longer optional. It is foundational. We must persist in pushing for more robust constitutional guarantees, more effective implementation, and a renewed spirit of international cooperation. After all, Earth is not ours to own. It is a legacy entrusted to us by future generations. Thank you for the indulgence, Madam Chair. Gracias, estimada señora Mandisa Maya, por su excelente presentación. El camino de la República de Sudáfrica para garantizar y proteger los derechos ambientales y el medio ambiente no es fácil, pero sí interesante y relevante. La experiencia de la justicia constitucional en la República de Sudáfrica puede ser útil para muchos tribunales constitucionales de estados que apenas comienzan a considerar casos relacionados con los derechos ambientales. Y ahora tengo el gran honor de presentarles a uno de esos magistrados, gracias a cuyo Tribunal Constitucional nos hemos reunido todos aquí. La hospitalidad de ese estado es impresionante. Hablamos de España, sede del 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. El Tribunal Constitucional Español puede compartir no solo su hospitalidad, sino también su valiosa experiencia en el ámbito de la protección del medio ambiente. Les presentamos a nuestro participante en el debate, el magistrado del Tribunal Constitucional Español, señor César Tolosa Triviño. Por favor. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me van a permitir que les dé a todos ustedes la bienvenida a la ciudad de Madrid, al Reino de España, en nombre de todos los que componemos el Tribunal Constitucional Español. Para mí es una enorme satisfacción y un reto intelectual afrontar esta intervención después de la calidad de las intervenciones que se han realizado en esta mesa. Es un auténtico placer, es un auténtico honor poder compartir la mesa con tan insignes juristas. Si ustedes han observado el programa, mi papel es el papel de replicante a las intervenciones de los anteriores intervinientes, pero tendrán que convenir conmigo que la calidad de esas intervenciones hacen difícil poder efectuar cualquier réplica a su contenido. Consecuentemente, voy a tratar de establecer mi exposición a partir de un examen de la realidad jurídica del medio ambiente en España, partiendo de algo que aquí ya se ha afirmado, y es la importancia de la incorporación del derecho del medio ambiente a los textos constitucionales como el mejor instrumento para la protección del mismo. España, en 1978, pasó de un régimen autoritario a un régimen democrático y, fruto de esa transición, se dio una situación de consenso social suficiente para dotarnos de un texto constitucional que, de forma novedosa en el conjunto del continente, pasaba a regular el contenido del derecho al medio ambiente en su artículo 45. Por tanto, desde esa perspectiva, España consagra constitucionalmente el derecho al medio ambiente y lo consagra con un carácter bifronte. De una parte, se considera que el medio ambiente es un derecho de todos los ciudadanos, pero también se considera que se trata de una obligación que alcanza no solo a los poderes públicos, sino también a los propios ciudadanos. Es un derecho de los llamados de tercera generación o derecho medial o de solidaridad y tiene una evidente naturaleza colectiva. Sin embargo, tengo que reconocer, y me gustaría efectuar una reflexión en este momento acerca de la propia configuración del derecho al medio ambiente en la Constitución española, por cuanto entiendo que la configuración constitucional va a determinar el conjunto de garantías jurídicas que hagan posible la efectividad del derecho. En nuestro país,
El derecho al medio ambiente, como he dicho, está regulado en el artículo 45 y, consecuentemente, y si bien se encuentra dentro del título primero de la Constitución, no tiene la consideración de derecho fundamental. O lo que es lo mismo, se trata de un principio que debe inspirar todas las políticas públicas y vincular, por tanto, la acción de todos los poderes públicos. A mi juicio, deberíamos plantearnos la posibilidad de que el medio ambiente, dada la trascendencia que ha adquirido para la supervivencia de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, pudieran gozar de una mayor protección mediante la determinación de un grado de incorporación del derecho más intenso que el que actualmente contempla nuestro texto constitucional. Una segunda reflexión que creo que debemos efectuar en el derecho español y también a nivel internacional es el problema de la legitimación ambiental. Aquí se ha hecho ya referencia a la posibilidad de que los ciudadanos exijan de los poderes públicos el respeto al medio ambiente. En Europa, como todos ustedes saben, contamos con el Convenio de Aarhus en materia de acceso a la justicia medioambiental y en España contamos con una ley del año 2007 que regula esta legitimación, una legitimación que sigue siendo restrictiva por cuanto se trata de una legitimación esencialmente de naturaleza corporativa. Y una tercera reflexión que quiero trasladarles a ustedes es la necesidad de la ampliación del sujeto titular de los derechos. En nuestra Constitución, el sujeto titular de los derechos es aquel que en este momento vive en la sociedad española. A mi juicio, debe plantearse, como es el título de esta conferencia, la ampliación de ese sujeto titular del derecho para incluir los derechos de las generaciones futuras. Pese a que, como digo, podemos encontrar o podemos plantear alguna reflexión sobre el alcance del derecho al medio ambiente en nuestro país, lo cierto es que también debo afirmar, y esta sería la segunda parte de mi intervención, la importancia del papel que ha jugado el Tribunal Constitucional español en la defensa del medio ambiente, mediante la elaboración de una jurisprudencia constitucional que ha puesto siempre en primer lugar el valor del medio ambiente sin renunciar, evidentemente, a las necesidades del desarrollo, haciendo realidad esa vieja aspiración que surge desde la Conferencia de Estocolmo de la existencia de un desarrollo sostenible. Dos son las cuestiones o los aspectos fundamentales a los que voy a hacer referencia, sin perjuicio de que, repito, el Tribunal Constitucional ha sentado una reiterada doctrina sobre la protección del medio ambiente en nuestro país. La primera hace referencia a la existencia en este momento en el Tribunal Constitucional español de la pendencia de un recurso planteado en relación con los problemas derivados del cambio climático y, más concretamente, sobre la constitucionalidad del denominado Plan Nacional Integrado de Energía y del Clima, aprobado por el Gobierno de España en ejecución de la Ley de 2021 que regula en España el fenómeno del cambio climático. Muy tempranamente, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 233/2015, afrontó el problema del cambio climático. Se hizo eco de los problemas que se iban a derivar de este nuevo fenómeno. En este momento, como les decía, está pendiente de resolución un recurso ante el Tribunal Constitucional en que distintas organizaciones ecologistas han planteado un recurso contra este plan precisamente para tratar de conseguir un nivel superior en la reducción de los denominados gases efecto invernadero en relación con la regulación normativa del derecho de la Unión Europea. Nos alineamos, por tanto, en una conflictividad que engarza con los problemas planteados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia a la que ya se ha hecho referencia aquí, la sentencia del caso suizo de la Gran Sala de 9 de abril de 2024,
pero también nos ponemos en relación con una sentencia dictada hace 2 días, exactamente 2 días, el 25 de octubre, en el asunto Greenpeace contra Noruega, cuya lectura les recomiendo. La segunda cuestión importante que ha afrontado el Tribunal Constitucional y que el propio Tribunal Constitucional admite que se trata de una innovación no conocida, al menos en el campo del derecho europeo, es la contenida en la sentencia 142/2024 de 20 de noviembre. Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de una ley que reconocía por primera vez en el ámbito europeo personalidad jurídica a un ente natural, personalidad jurídica al Mar Menor, una laguna interna del territorio español que se encuentra gravemente amenazada desde la perspectiva medioambiental. Pues bien, el Tribunal Constitucional, en una visión o en una interpretación amplia del derecho al medio ambiente, ha cambiado el paradigma esencialmente antropocéntrico de la consideración del medio ambiente, por tanto, colocando al hombre como elemento central de la defensa de los derechos para incorporar también los derechos de la naturaleza, con lo que la sentencia define como un sistema de ecocentrismo moderado. Esa decisión tiene también una referencia expresa por primera vez en la doctrina del Tribunal Constitucional a los derechos de las generaciones futuras. En los escasos minutos que me restan de intervención, sí que voy a hacer referencia a los problemas que este reconocimiento de derechos de las generaciones futuras nos plantea a todos los países de nuestro entorno y que deberemos afrontar. Los derechos de las generaciones futuras creo que debemos convenir en que han pasado de ser un compromiso ético de la sociedad para convertirse en una obligación de carácter jurídico. Y si esa obligación es jurídica, tenemos que poner de relieve la ausencia del reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras en los distintos catálogos de reconocimiento de los derechos humanos. Es verdad que las decisiones del presente determinan los derechos de las generaciones futuras y que esto va a determinar también un cambio fundamental en la propia forma de actuar de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales estamos acostumbrados a resolver sobre conflictos del pasado o sobre cuestiones del presente. Los jueces constitucionales, a virtud de los derechos de las generaciones futuras, estamos llamados también a ser jueces del futuro. Consecuentemente, debemos anticipar nuestras decisiones a aquellos supuestos en los que puedan verse afectados los derechos de las generaciones futuras. Porque hay que manifestar rotundamente que las generaciones futuras, pese a no estar en este momento entre nosotros, son titulares de derechos. Se podrá afirmar que estamos ante una mera ficción jurídica, pero también tendremos que reconocer que las ficciones jurídicas no son ajenas a nuestros sistemas jurídicos. Por tanto, el problema de la titularidad de la defensa de los derechos nos plantea un reto importante. El problema de la legitimación, de la representación de esos derechos de las generaciones futuras. ¿Quién en este momento va a defender esos derechos frente a los tribunales? Se habla de que sean los poderes públicos, pero tendremos que convenir también que los poderes públicos en ocasiones son los primeros causantes de los deterioros medioambientales, de forma tal que deberemos reflexionar y distintas figuras se han planteado en este sistema. Y desde el punto de vista procesal, y con esto termino, creo que es absolutamente importante poner de relieve que los tribunales constitucionales intensifiquemos el valor de los principios de prevención y precaución, la carga probatoria de los daños ambientales desde la perspectiva de la prueba ante nuestros tribunales, la exigencia a los Estados miembros de que doten a los ordenamientos jurídicos de un recurso efectivo en materia de defensa del medio ambiente y, por último, como cláusula de cierre de los derechos de las generaciones futuras, la responsabilidad no solo de los sujetos privados, sino la responsabilidad de los distintos Estados en la defensa del medio ambiente. Nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor César, por su excelente ponencia. Ahora me gustaría presentarles una vez más a la presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, señora Laurinda Jacinto Praceres. La Constitución de la República de Angola impone al Estado la obligación positiva de proteger los recursos naturales y define la protección del medio ambiente como una de sus tareas fundamentales. Los temas relacionados con el clima están cada vez más presentes en el discurso académico y legislativo de Angola. Señora Laurinda, como la relatora, tendrá la ponencia mañana en la sesión final de nuestro Congreso. Estimados participantes del Sexto Congreso, nuestro mundo cambia rápidamente. Los nuevos desafíos exigen decisiones rápidas y al mismo tiempo decisivas. El mismo tema de los derechos humanos de las generaciones futuras es un señal de que esos derechos ya están amenazados. El cambio climático y la contaminación ambiental son, a primera vista, fenómenos sobre los cuales los tribunales constitucionales no tienen influencia. De hecho, es lo contrario. Si los intereses políticos nacionales son diferentes, los valores constitucionales de los estados democráticos del mundo son muy similares. Si todos deseamos un trato justo, vivir en paz, un futuro brillante para nuestros descendientes y desarrollo sostenible. En el ejemplo de los derechos ambientales podemos ver que son los tribunales constitucionales los que a menudo comparten recetas sobre cómo debemos actuar juntos para neutralizar el impacto negativo de la actividad humana en el medio ambiente. Hoy, al debatir los derechos humanos de las generaciones futuras, quiero recordar al mundo la valentía del pueblo ucraniano. Los ucranianos continúan su lucha en el campo de batalla no solo por la independencia de Ucrania, sino también por los valores de todo el mundo civilizado. Ucrania y su delegación agradecen el apoyo de todos los estados que también se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho, la dignidad humana y los derechos humanos. Por ello, solicitamos que el comunicado final refleje las tesis sobre el papel de los tribunales constitucionales en la protección de los valores internacionalmente reconocidos de la paz, la democracia y los derechos humanos, en particular durante la agresión armada. Antes de clausurar esta reunión, quisiera expresar mi gratitud por la oportunidad de moderar la sesión. Agradezco a nuestros estimados ponentes, quienes enriquecieron el debate en torno a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. En nombre de todos los participantes de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, permítanme agradecer a España su hospitalidad y la excelente organización del Sexto Congreso. Por cierto, este año el Tribunal Constitucional de España celebra su 45 aniversario desde su creación. Nuestra más sincera enhorabuena. Asimismo, muchas gracias a la Secretaría de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional por la brillante organización del Congreso en colaboración con el Tribunal Constitucional de España. Agradezco a todos los participantes en ese evento. Estoy seguro de que nuestros esfuerzos no serán en vano y que los tribunales constitucionales implementarán enfoques progresistas para garantizar y proteger los derechos ambientales en sus prácticas. En ese solemne momento clausuramos nuestra sesión. Gracias a todos por su atención y recuerden, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, solo la tomamos prestada de las generaciones futuras. Que sus estados prosperen en paz y armonía. Muchísimas gracias, magistrada, y enhorabuena por su excelente dominio del español. Ha sido un gusto escucharle conducir una sesión en español y desde luego nos unimos a los buenos deseos para el pueblo ucraniano que ahora mismo está sufriendo una situación muy, muy complicada. Con esta sesión A, damos paso a un pequeño tiempo para descansar. Voy a agradecer a la magistrada excelentísima señora Olga Sokgiria, al excelentísimo señor Marco D'Alberti, a la excelentísima señora Mandisa Maya, al excelentísimo señor don César Tolosa Treviño y a la excelentísima señora Laurinda Jacinto Praceres su presencia en esta sesión.
La mañana ha sido muy intensa, llevamos en la sala desde prácticamente las 9 de la mañana y ha llegado el momento de hablar de la naturaleza, pero desde otro punto de vista. Hemos estado hablando a lo largo de los últimos minutos de cómo la acción climática y el cambio climático exige salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y de las nuevas generaciones. Ahora vamos a hablar de este momento y de la hora, de cómo recuperar un poco de fuerzas y de cómo también la naturaleza se hace gastronomía, una gastronomía excelente en España. No sé si ustedes han tenido ya la oportunidad a lo largo de estos días de poder degustarla. Espero que a lo largo de los próximos días y horas seguro que sí. En todo caso, les invito a que almuercen, recuperen fuerzas y a las 2 de la tarde recuperamos el ritmo de la sesión, en este caso con la sesión B. Thank you very much. Bon appétit. Salud.